Bueno, jóvenes, les doy la bienvenida a esta clase de área en coordenadas cartesianas. Una vez que uno aprende los métodos de integración, ¿cierto? Las distintas estrategias que sirven para obtener antiderivadas, como cambio de variable, integración por partes, eh, a veces descomposición en suma de fracciones parciales y también sustitución trigonométrica, que son los principales métodos, ahora nos toca ver cuáles son las aplicaciones que tiene la integral. Yo les comentaba que el mundo de las aplicaciones de la integral es sumamente amplio, sumamente diverso. Se aplica la integral no solo en el ámbito matemático, sino que también en física, en estadística y probablemente en asignaturas de su especialidad. Así que no es de extrañar de que a futuro usted siga viendo integrales, pero en otros contextos. Bien, en este curso, que es propiamente matemático, lo que nosotros vamos a ver ahora consiste en aplicaciones geométricas. Y una de las principales aplicaciones que tiene la integral es que nos permite calcular áreas, ¿ok? Áreas de regiones del plano cartesiano. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es una definición que nos cuenta cómo calcular el área de una región, ¿ok? Entonces, la definición nos pide considerar una función continua que llamamos f, ¿ok? Y R va a ser una región limitada por la curva y igual a f de x. Esta curva que ustedes ven aquí es básicamente el gráfico de la función f. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener presente. Es el gráfico de f, que a modo de ejemplo, en el dibujo que aparece aquí, viene siendo este pedacito de curva azul que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Ok? Eso sí, para poder hablar en primer lugar de el área de una región, vamos a considerar el caso en que f de x es mayor o igual que cero. ¿Ok? Visualmente, ¿qué significa esto? Que f de x sea mayor o igual que cero. Significa que la gráfica, o sea que la curva, está sobre el eje x. ¿Ok? ¿Y para qué estamos considerando esto? Para que se nos forme una región formada entre el gráfico de esta función f, que es la curva azul, el eje x, ¿ya? Y un intervalo, el intervalo donde x va entre a y b, ¿ya? Entonces aquí, estas líneas segmentadas que ustedes están viendo aquí, lo pueden ver como parte de una recta vertical, x igual a y aquí x igual a b. Entonces aquí se me va a formar una región. ¿Es posible calcular el área de esa región? Sí, se puede hacer con integrales y el área de esta región R corresponde simplemente a la integral entre A y B, es una integral definida, de la función f. Por eso que muchas veces ustedes van a escuchar que cuando les hablan de integrales, uno dice, ah, es el área bajo la curva, el área bajo la gráfica. Y así es, pero solo en el caso que la función dada sea mayor o igual que cero para que nos asegure de que el gráfico de f esté sobre el eje x. Podría ser igual a cero, o sea, eventualmente la gráfica podría tocar al eje x, pero no se me puede pasar a los cuadrantes de abajo, donde y es negativo. ¿Ok? Así que para calcular el área bajo una curva, simplemente tenemos que integrar la función asociada en el intervalo correspondiente. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo acá. Acá tenemos el ejemplo donde nos piden determinar el área de la región que está limitada por la curva y igual a x cuadrado y el eje x, donde x va entre 0 y 4, pertenece a ese intervalo. ¿Ok? Entonces, ustedes están viendo acá la gráfica de la función. Esta función es muy conocida, ¿cierto? O sea, esta curva y igual a x cuadrado, que corresponde a la gráfica de la función x cuadrado. Entonces, aquí la función f de x es x cuadrado. Sabemos que su gráfica es una parábola, pero como el dominio está restringido para x entre 0 y 4, entonces no es la parábola completa, sino que es solo una porción de la parábola que corresponde a esta parte roja que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Esta curva es y igual a x cuadrado. Y el área que a mí me están pidiendo es justamente esta área de color rojo que está aquí, el área de esa región que está ahí. Entonces, el área pedida, que lo podemos escribir así, el área de la región R, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, va a ser la integral desde 0 hasta 4 de la función asociada aquí, que es x cuadrado. Entonces, vamos a integrar la función x cuadrado con respecto a x.
¿sí? Lo bueno de la integral que aquí apareció es que esta integral es directa, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve esto? Necesito la antiderivada primero. La antiderivada de x cuadrado es x cubo tercio, que es directa, y tenemos que evaluar en los límites de integración. Primero evaluamos en el límite superior, que es el 4, y luego evaluamos en el límite inferior, que es el 0, y tenemos que restar. Así que aquí nos va a quedar 4 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, y esto será 4 al cubo es 64, nos va a quedar 64 tercios, y bueno, 0 al cubo tercio, eso es simplemente 0. ¿Ok? Por lo tanto, el área de esta zona roja que está aquí tiene un valor que es 64 tercios, ¿sí? Ahora, esto tiene alguna unidad de medida, ¿cierto? Esto está situado en el plano cartesiano, entonces nosotros no sabemos qué unidad tiene esto. Por ejemplo, si la distancia de aquí hasta acá fuese en metros, entonces eso sería un metro, ¿cierto? O un kilómetro, o cualquier unidad de longitud. Entonces esto nosotros lo vamos a representar como una unidad, donde esa U que está aquí es una unidad de longitud, ¿ok? Unidad de longitud significa que es una unidad de distancia. Eso para las distancias. Para el caso del área, ¿en qué lo vamos a medir? Las áreas siempre se miden en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿cierto? O sea, básicamente son unidades de longitud, pero al cuadrado. Entonces, lo vamos a representar de esta manera, como u cuadrado, y ese u cuadrado en realidad lo que está representando es una unidad de área. ¿Ok? ¿Qué unidad de área? Podría ser, no sé, centímetros cuadrados, podría ser metros cuadrados, podría ser kilómetros cuadrados. Básicamente, la U representa cualquier unidad de distancia, pero al cuadrado. Y eso nos permite medir área. ¿Ok? Entonces, es una forma de ser formales, ya valga la redundancia, e indicar la unidad de medida que se está considerando. ¿Sí? Ahora, una observación que no hice del inicio de todo esto es que, obviamente, para que esto tenga sentido, nosotros necesitamos que el área nos dé un valor positivo, porque no existen las áreas negativas, ¿cierto? Entonces, acá pasó, ¿cierto? Que hicimos el cálculo, nos dio 64 tercios, que es un valor positivo, está todo bien, ¿ya? Pero ¿podemos asegurar que siempre el resultado nos dé positivo? Y la respuesta es que sí. Si nos devolvemos a la definición, acá el área está definida como esta integral. Si nosotros ponemos la condición de que f de x sea mayor o igual que cero, ¿ok? Entonces esta integral, debido a una propiedad, siempre me va a dar mayor que cero, ¿ya? Entonces, efectivamente, el área que se está encerrando va a tener un valor que es positivo, ¿sí? Así que esa es una de las primeras cosas que tienen que tener siempre presente. En todos los ejercicios de área, el resultado siempre nos debe dar positivo, porque no tiene sentido que nos dé negativo en este contexto, ¿de acuerdo? Así que, en caso de que usted haga algún ejercicio, si el resultado le llega a dar negativo, tiene que entrar a revisar. Algo pasó, quizás hubo algún error de cálculo entre medio, quizás se equivocó al integrar, quizás se equivocó al evaluar en los límites de integración, o derechamente la integral está mal planteada y eso hace que el resultado nos dé negativo. ¿De acuerdo? Eso no puede pasar en el contexto de áreas. Bien, así que ahí tenemos la primera parte que corresponde al área de una región que está limitada por una curva y el eje X. El caso que es más general, que vamos a ver ahora, es cuando tenemos una región que está limitada entre dos curvas. Y no necesariamente esas dos curvas están sobre el eje X. Podrían estar, incluso podrían compartirse cuadrantes, ¿ya? Entonces, miren, queremos resolver o queremos calcular áreas de regiones que están limitadas entre dos curvas. Aquí hay tres gráficos, ¿cierto? Los tres tienen algo en común. Está limitada por arriba por la gráfica de una función f, entonces aquí aparece la curva y igual f de x, ¿ya? La curva azul, y por abajo está limitada por otra curva, que es la gráfica de otra función, una función que llamamos g, y igual a g de x, ¿ok? Y en los tres casos está limitado lateralmente por rectas verticales.
entre un x igual a, x igual a b. ¿Ok? Entonces, la teoría de integrales nos dice que podemos plantear una integral para poder calcular el área. Y ya, para este caso general, ya no me importa que la región esté sobre el eje X o esté bajo el eje X. Por ejemplo, fíjense que en el primer dibujo, la región está sobre el eje X, está en el primer cuadrante, de hecho. En cambio, en el dibujo de al medio, la región comparte cuadrantes. Toma puntos del primer cuadrante aquí, pero también puntos del cuarto cuadrante, ¿ya? Y en el tercer dibujo tenemos acá que la región está completamente bajo el eje X, ¿sí? Y bueno, podríamos tener regiones que compartan los cuatro cuadrantes, o sea, podríamos tener, por ejemplo, algo así, que este sea nuestro plano cartesiano, y podríamos tener la curva f por acá, por ejemplo, que esta sea igual f de x, y la curva de la gráfica del g podría ser así, y igual a g de x. Y acá en estos casos, eh, tener la región de esta manera. Entonces, lo que yo quiero es calcular el área de esta zona, ¿ya? La región que está comprendida o limitada entre esas dos curvas, ¿sí? Entonces, aquí aparece la definición. Dice, sean f y g dos funciones, ¿ya? Continuas, y sea R la región limitada por las curvas igual f de x e igual g de x, ¿ya? Esta curva de acá es la gráfica de f, esta curva de aquí es la gráfica de la función g. Pero vamos a poner una condición especial. Atención aquí. F de x tiene que ser mayor o igual que g de x para todo x en el intervalo AB. ¿Qué significa eso visualmente? Significa la gráfica de f, que la gráfica de f está siempre sobre la gráfica de g. Eso significa esa desigualdad en términos visuales. Por eso que en los cuatro dibujos que aparecen aquí, la gráfica de la f siempre está por encima y la gráfica de la g está por debajo. Necesitamos eso. ¿Ok? Y entonces el área la podemos calcular planteando una integral. ¿Cuál integral? Es la integral en el intervalo AB, ¿ya? Es importante conocer el A y el B porque van a ser nuestros límites de integración. Y lo que tenemos que hacer es restar las funciones. Restar la f de x con la g de x. Ojo, es súper importante el orden aquí, ¿ya? Tenemos que poner primero la f, que es la curva que va por arriba, la que está por encima. F siempre es la curva que va por encima, por arriba, ¿ok? Y la g siempre es la curva que va a estar por abajo. ¿Por qué tenemos que respetar ese orden? Porque de esta manera, podemos asegurar que esta resta va a ser siempre mayor o igual que cero. De hecho, miren acá de esta desigualdad, si g de x lo pasan restando, les va a quedar que f de x menos g de x es mayor o igual que cero. Y de esa manera aseguramos que al resolver todo esto nos va a dar un resultado positivo, como tiene que ser siempre en un área. ¿Ok? Al igual que antes, si en algún ejercicio de área yo hago el planteamiento, me da algo negativo, hay que entrar a sospechar. Algo está pasando porque en realidad me tiene que dar un valor que es positivo, ¿sí? Por lo tanto, para poder calcular área entre curvas, vamos a necesitar necesariamente un dibujo, una gráfica, ¿ok? Así que vamos a tener que graficar. Algunas veces los ejercicios ya entregan el dibujo, entonces ahí tenemos que, nos va a servir, nos va a ayudar a poder orientarnos. Tenemos que tener por lo menos una idea de cómo es la región, por lo menos para poder saber cuál es la curva que va por encima y cuál es la que va por abajo para plantear la integral. ¿De acuerdo? Así que les muestro un ejemplo para que veamos cómo resolver un ejercicio de área. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a calcular en este ejercicio el área de la figura plana limitada por dos parábolas. La parábola y igual a x cuadrado menos 2x y igual a menos x cuadrado más 4x. Entonces, Entonces, necesitamos los límites de integración y necesitamos las funciones para poder plantear la integral. Acá nos falta un poco de información, ¿cierto? Porque de partida no tengo idea cuáles son los límites de integración aquí. Solo me dieron las curvas,
¿ya? Y puse acá un plano cartesiano en blanco porque tenemos que tener una idea de cómo es el gráfico de esta región para saber entre qué puntos integrar y saber cuál es la curva que va por encima y cuál es la que va por abajo, ¿ya? Si el ejercicio no me entrega el gráfico, es porque yo lo puedo hacer de forma manual, ¿ok? Eso significa que las curvas que van a aparecer son curvas que son conocidas. ¿Cuáles curvas son conocidas para nosotros? Curvas que sean el gráfico de alguna función conocida. Cosas que se grafiquen como rectas, por ejemplo, eh, parábolas, quizás alguna porción de una circunferencia, por ejemplo, la mitad de arriba o la mitad de abajo, no sé, la función raíz cuadrada, la función x cubo, la función logaritmo natural, función seno, función coseno, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo. En este caso, esta primera parábola que está aquí, que es y igual a x cuadrado menos 2x, es una parábola que se nos abre hacia arriba. Es como una cara feliz si hacemos la gráfica. En cambio, esta segunda, como es y igual a menos x cuadrado más 4x, como el término que acompaña x cuadrado es negativo, esta se abre para abajo. Entonces, es como una cara triste, hacia abajo. Entonces, en nuestra mente tenemos que pensar de que la región se está formando por una parábola que va hacia arriba con otra que va hacia abajo y eso nos va a formar una región. ¿Sí? ¿Cómo formamos la región entonces? Vamos a buscar primero los puntos de intersección. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Puntos de intersección. Para encontrar los puntos de intersección, hay que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner la ecuación de la primera parábola y aquí y igual a menos x cuadrado más 4x. Entonces, mi idea es poder conocer los puntos exactos donde estas dos curvas están chocando. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos este sistema? Podemos igualar las ecuaciones. Ya vamos a igualar las partes derechas. Nos va a quedar x cuadrado menos 2x igual a menos x cuadrado más 4x. ¿Ok? Y si se fijan, esto nos va a quedar como una ecuación de segundo grado. Así que vamos a mover toda la izquierda para poder igualar a cero. Así nos va a quedar x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado menos 2x menos 4x nos da menos 6x igual a 0. Y vamos a dividir por 2, ¿ya? Para que, como solo tenemos números pares, entonces aquí nos va a quedar x cuadrado menos 3x igual a 0 sobre 2, que es 0. Si factorizamos, nos queda, perdón, x por x menos 3, ¿cierto? Vamos a corregir acá la escritura, ahí sí. Entonces de aquí nos sale que x vale 0 o x vale 3. O sea, estas dos curvas, estas dos parábolas se están chocando, ¿cierto? Se están cortando en los puntos donde x vale 0 e y vale 3. Ahora, para conocer el punto exacto donde se está produciendo esta intersección, basta reemplazar estos valores de x en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a reemplazar en la de arriba. ¿Ok? Entonces, si reemplazo x igual a 0 en la ecuación de arriba, va a quedar 0 al cuadrado menos 2 por 0, eso es 0. Entonces, el y va a valer 0. Por lo tanto, un punto de intersección acá es el 0,0. O sea, ese punto que he ubicado ahí en el plano cartesiano pertenece a las dos parábolas. ¿Ok? A las dos parábolas. Tanto la que se abre hacia arriba como la que se abre hacia abajo. Y, en segundo lugar, voy a ver qué pasa cuando x vale 3. Si x vale 3 y lo reemplazo en la primera ecuación, nos va a quedar que el y va a ser 3 al cuadrado menos 2 por 3. Y eso nos da, bueno, 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3 queda 6. Nos da entonces que y vale 3. Por lo tanto, el otro punto de intersección es este de aquí, el 3,3. Esos son los puntos donde estas dos curvas se están intersectando. ¿Ok? Ahora bien, vamos a graficar. Entonces, no es tan necesario que el gráfico nos quede tan preciso. Entonces, en realidad vamos a hacer un esbozo de la gráfica, una aproximación o un sketch que le llaman de la gráfica. Lo importante sí es que estén correctamente ubicados los puntos de intersección
y que estén correctamente el orden de las curvas, o sea, la curva que va por arriba y la que va por abajo, ¿sí? Yo ya sé que esta parábola que está aquí, y igual a x cuadrado menos 2x, es como una cara feliz, ¿cierto? Y además, sé que necesariamente tiene que pasar por estos dos puntos de aquí, ¿sí? Eh, además, además, uno se puede dar cuenta que aquí podemos factorizar por x. Entonces podemos ver que cuando x vale 0, el y vale 0, ¿cierto? Y cuando el x vale 2, el y también vale 0. Entonces nuestra parábola está pasando por aquí también, por el 2,0. Esta parábola que es de carita feliz. Entonces la gráfica aproximadamente tendría que ser algo así. No sé si el vértice está correctamente ubicado, ¿ya? Pero no voy a perder tiempo ubicando el vértice. Lo que me importa es poder conectar los tres puntos. Yo ya sé que la parábola se abre hacia arriba, así que lo que me importa es que la orientación de la parábola esté correcta y que pase por los puntos por estos tres puntos que corresponden. Entonces, ahí tenemos y igual a x cuadrado menos 2x. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una aproximación de cómo sería la gráfica de esta parábola. Bien, para la segunda parábola, que es la que se abre hacia abajo, ¿sí? ¿Qué sabemos de ella? Sabemos que también pasa por los puntos de intersección. Pasa por este punto, por el 0,0, pasa por el 3,3, ¿ok? Y además, podemos hacer un análisis parecido acá. Podría factorizar por x y va a quedar x factor de menos x más 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando x vale 0, el y también vale 0. Y cuando el x vale 4, y reemplazo el 4 aquí y acá, este paréntesis se me anula y el i también vale 0. Entonces, esta parábola, la que se abre hacia abajo, pasa por el 0,0 y también pasa por el 4,0. ¿Ok? Y pasa, por supuesto, por este punto, el 3,3, porque es punto de intersección. Y ya sabemos que es como una cara triste. Entonces, aproximadamente el gráfico debería ser algo de este estilo. No sé si el vértice lo voy a ubicar en el punto correcto, ¿ya? Pero en algún momento debería alcanzarse el vértice y esto debería bajar así, ¿ok? Y ahí tenemos entonces la gráfica de y igual a menos x cuadrado más 4x, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el área que me están pidiendo? Es el área de la región que está limitada por estas dos parábolas, o sea, corresponde a esta región que está aquí. Esta es la región a la cual a mí me están pidiendo calcular su área. Y esa área la vamos a obtener mediante una integral. Entonces, ¿cómo nos queda el área? Para el área tenemos que ver los límites de integración. ¿Entre qué valores vamos a integrar? Entonces, fíjense que en este caso los límites de integración vienen dados por los puntos de intersección. Nuestra gráfica comienza desde aquí, que es el x igual a 0. Y termina acá la gráfica, que es cuando x vale 3. Así que nuestra integral va a quedar entre 0 y 3. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner la curva que va por encima primero, la que va por arriba. ¿Cuál es la curva que va por arriba? Si miramos nuestro gráfico, la curva que está limitando por arriba es esta de acá, que es la parábola que se abre hacia abajo. Así que lo primero que vamos a poner es la función que va menos x cuadrado más 4x, que es la curva que va por arriba. Entonces aquí queda menos x cuadrado más 4x. ¿Ok? Y tenemos que restar la curva que va por abajo. ¿Cuál es la curva que va por abajo? Es la roja, ¿cierto? Que es la parábola que se abre hacia arriba. Eso sí, como hay que restar, y acá la fórmula ya tiene una resta, tenemos que poner paréntesis. Queda así. Paréntesis, x cuadrado menos 2x. Ojo ahí con el uso de paréntesis, porque si no ponemos los paréntesis, no, vamos a tener problemas con los signos. Y usted sabe que los signos son problemáticos, ¿cierto? Nos puede generar serios problemas aquí, ¿ya? Así que lo que va a ocurrir es que este signo menos, que estoy destacando ahí, nos cambia los signos del x cuadrado y del menos 2x, ¿bien? Así que esa es la integral que nos va a permitir llegar al área de la región verde, que está ahí. Entonces ahora nos tenemos que centrar en integrar, ¿ya? Pero antes de integrar, reduzcamos la expresión que aparece aquí dentro, ¿sí? Para que no tengamos que integrar tantos términos.
Entonces aquí nos va a quedar integral desde 0 hasta 3 de menos x cuadrado más 4x menos x cuadrado más 2x. Diferencial de x. ¿Ok? No olvidar agregar el diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esto? Permítame seguir aquí al lado. Nos va a quedar que el área será la integral desde 0 hasta 3, ¿ok? Y voy a operar estos valores. Tengo acá el 4x más 2x nos da 6x. Y por otro lado, tenemos aquí el menos x cuadrado, eso nos da menos 2x cuadrado. Así que ahí hemos reducido la expresión que está dentro de la integral y eso es lo que hay que resolver. Que afortunadamente esto es directo, ¿cierto? Porque son polinomios. Así que la integral de 6x, eso es 6x cuadrado medios, ¿sí? Y la integral de 2x cuadrado es 2x al cubo tercios. Y ahí tenemos la antiderivada. Y tenemos que evaluar en los límites de integración. Entonces recuerden que esto lo vamos a anotar así con un paréntesis. Vamos a reemplazar el 3 y el 0. Pero antes de reemplazar, reduzcamos un poco, porque aquí el 6 sobre 2 lo podemos dividir, nos va a quedar 3. Así que en realidad esto va a ser 3x cuadrado menos 2 tercios x cubo. Y eso evaluado en el 3 y en el 0. Recuerden que primero se reemplaza el número de arriba, ¿ya? Así que en primer lugar vamos a reemplazar este 3 que está aquí. En toda la expresión nos va a quedar 3 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 tercios por 3 al cubo, que es 27. ¿Sí? Y ahora reemplazamos el 0. Y tenemos que restar. Pero al reemplazar el 0, aquí va a quedar 0 al cuadrado y aquí 0 al cubo, nos va a dar todo 0, ¿cierto? Así que se va a reducir bastante ahí nuestros valores. Y ahora calculamos. Acá el 27 sobre 3 lo podemos cancelar. 27 sobre 3 eso nos da 9, ¿cierto? Así que aquí tenemos 9 por 3 es 27, menos 2 por 9, 18, y 27 menos 18 nos da 9. Por lo tanto, el área de la zona verde es de 9 unidades cuadradas. ¿Ok? Toda esta zona verde que está aquí tiene área 9 unidades cuadradas. Bueno, gente, para continuar, resulta que también podemos integrar con respecto al eje Y, ¿ya? En el ejemplo que vimos anteriormente, nosotros integramos con respecto al eje X y la variable de la integral era la X. Pero resulta que en ocasiones puede ser más cómodo integrar con respecto a la otra variable, a la Y, ¿ok? Entonces, para ese caso, necesito dos funciones continuas y R va a ser la región limitada por estas curvas. X igual a f de y, que es esta curva azul que ustedes ven aquí, y X igual a g de y, que es esta curva roja que ustedes ven acá. Fíjense que aquí las curvas están en función de Y, no en función de X. Entonces aquí la X está despejada como función de Y para la azul y acá la X está despejada como función de Y para la curva verde. Perdón, la curva roja. ¿Qué es lo importante? Si antes teníamos una curva que iba por arriba y otra que iba por abajo, ahora cambia la orientación. Ahora voy a tener la curva azul, que es la que va por la derecha, y tenemos la otra curva, que es la roja, que va por la izquierda. Eso significa esta desigualdad que está aquí. ¿Ok? O sea, significa que f de i está a la derecha de g de i. ¿Ok? O sea, la gráfica de f está siempre a la derecha de la gráfica de g. Y de esta manera obtenemos un gráfico de este estilo. ¿Ok? Y ahora vamos a mirar los valores que toma la y. Y pertenece a este intervalo.
en un intervalo CD, ¿ya? C es menor que D, por supuesto, ¿ya? Entonces resulta que podemos calcular el área de esta región R que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a integrar entre C y D, vamos a poner primero la curva que va por la derecha, ¿ok? Y le vamos a restar la función asociada a la curva que va por la izquierda, ¿ok? De esa manera nos aseguramos que esta resta sea siempre mayor o igual que cero y por lo tanto esa integral nos dé positiva como corresponde, porque se trata de un área, ¿ok? Así que, recapitulando, cuando integro con respecto al eje X, integro la curva que va por encima y le restamos la fórmula de la función cuya gráfica va por abajo. En caso de hacerlo con respecto al eje Y, vamos a integrar en el eje Y y vamos a poner primero la curva que va por la derecha y luego la curva que va por la izquierda. Y al integrar con respecto al eje Y, la integral va a quedar en variable Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa integral la vamos a tener que resolver en función de Y. ¿Ok? Así que les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Porque hay casos donde es por lejos mucho más conveniente integrar con respecto al eje Y. ¿Cuándo va a ser conveniente integrar con respecto al eje Y? Cuando la región esté limitada por la derecha por una misma curva y por la izquierda por otra curva distinta. Por ejemplo, que este es un clásico. Miren, nos piden calcular el área de la región encerrada por esas curvas. Y cuadrado igual a x más 1 e y igual a x menos 5. Y nos presentan el gráfico, ¿ya? Es la región, esta región que ustedes ven aquí, ¿ya? Y lo voy a hacer integrando con respecto al eje Y. Pero de todas maneras, igual después lo voy a hacer integrando con respecto al eje X para que vean la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Acá ya tenemos una gran ayuda, porque nos presentan las curvas, ¿cierto? Tenemos que identificarlas, eso sí, porque acá nuestro gráfico no tiene ninguna etiqueta. Tenemos una curva roja y una azul, pero no sabemos cuál es cuál, ¿sí? Entonces, esta primera curva que aparece aquí, la y cuadrado igual a x más 1, esto que está acá, geométricamente representa una parábola. Es una parábola, pero es una parábola que se abre hacia la derecha, que es justamente esta curva que ustedes ven aquí, ¿ok? Y por otro lado, tengo y igual a x menos 5, que esa es la ecuación de una recta. Así que eh, ahí tenemos la recta y igual a x menos 5 y se nos forma esta región que está aquí. ¿Ok? Entonces a nosotros lo que nos están pidiendo es el área de esta zona que ustedes ven aquí, lo que está limitado por estas dos curvas. Y en este caso es más conveniente plantear el área como un integral en términos de Y. ¿Y por qué? Por la naturaleza de la región que tenemos. Mire, por la derecha, nuestra región, céntrense solo en la parte verde, que eso es lo que a nosotros nos importa. Nuestra región por la derecha está limitada por la recta. Y todo el contorno de la izquierda viene siendo la parábola. Entonces aquí va a ser mucho más conveniente integrar con respecto al eje Y. Ahora, ¿entre qué valores vamos a tener que integrar? Tenemos que mirar el gráfico. Acá no es necesario que calculemos las intersecciones porque el ejercicio me muestra el gráfico y se identifica la intersección a partir del gráfico. Un punto de intersección es este de acá, el 3, menos 2. Pero si es que vamos a integrar con respecto al eje Y, entonces tenemos que mirar los valores de Y. Entonces acá en el eje Y vamos a integrar desde el menos 2 y nuestra región llega hasta acá, que está a la altura del 3. Así que vamos a integrar en el intervalo del menos 2 al 3. Ese es el área. Es la integral desde el menos 2 hasta el 3. ¿Qué integramos primero? Tenemos que poner primero la fórmula de la función asociada a la curva que va por la derecha. Entonces, mirando nuestro gráfico, la curva que va por la derecha es sí, siempre la recta. Es la recta. Pero la recta tiene que estar escrita en función de Y. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De la recta, esta es la recta,
La recta era y igual a x menos 5. Pero de acá podemos despejar la x, ¿cierto? Si despejo la x, nos va a quedar que y más 5 es igual a x. Entonces, esta es la función que vamos a poner. Esta es la función f de y, ¿cierto? Que es la función de la derecha. Esta recta que ustedes ven aquí viene siendo x igual a y más 5. Así que eso es lo que vamos a poner aquí. X es igual a y más 5. O sea, ponemos el y más 5. En esta integral no va a aparecer la x, solo va a quedar esto en términos de y. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que restar la función cuya gráfica está siempre por la izquierda, que en este caso vemos que es la parábola. Entonces, para el caso de la parábola, tenemos su ecuación, es y cuadrado igual a x más 1, y aquí despejamos la x. Si despejo la x, nos va a quedar y cuadrado menos 1 igual a x. O sea, esta parábola que ustedes ven acá dibujada también tiene como fórmula a x igual a y cuadrado menos 1. ¿Ok? Y esta expresión que está aquí viene siendo la g de y. Así que eso es lo que vamos a poner aquí, obviamente con paréntesis. Tiene que ir con paréntesis, es obligatorio porque este signo menos me va a cambiar los signos. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la integral con respecto a y, ¿cierto? Que me permite obtener el área de la región verde, ¿sí? Y ahora el resto es ponernos a calcular, ¿sí? Pero antes de calcular la integral, obviamente, reduzcamos los términos que se pueden reducir acá. Nos va a quedar la integral desde menos 2 hasta 3, va a quedar y más 5, menos y cuadrado, menos menos queda más, 1, ¿cierto? Y entonces nos va a quedar la integral desde menos 2 hasta 3 de el y, 5 más 1 nos da 6, menos el y cuadrado. Y lo bueno es que todas estas antiderivadas son directas. Así que las calculamos. La antiderivada del y, acá nosotros estamos acostumbrados a integrar con respecto a x, ¿cierto? Pero acá lo vamos a hacer con respecto a y. Entonces, ¿cuál es la integral del y? Si la integral del x era x cuadrado medio, ¿cierto? La integral del y es y cuadrado medio. Así que esto será y cuadrado sobre 2 más la integral del 6, que es una constante, va a ser 6 veces y, ¿ya? Olvídense de la x acá porque no estamos integrando con respecto a x. La antiderivada es 6y, ¿ok? Y la antiderivada de y cuadrado con respecto a y va a ser y al cubo tercio. Y ahí tenemos la antiderivada y esto que está aquí hay que evaluarlo en los límites de integración. Primero lo vamos a evaluar en el 3 y después vamos a evaluar en el menos 2. Con mucho cuidado ahí con los signos, ¿ya? Evaluemos en el 3 primero. Lo voy a escribir todo de color rojo para que no nos confundamos. Si evaluamos en el 3, aquí va a quedar 3 al cuadrado medios más, o bueno, si quieren 9 medios, cambiémoslo al tiro. Aquí va a quedar 9 medios más 6 por 3, 18, ¿cierto? Menos 3 al cubo, que es 27, y 27 sobre 3 nos da 9, ¿sí? Entonces ahí está el reemplazo para x igual a 3. Ahora tengo que reemplazar el menos 2. Vamos a poner un menos aquí, porque hay que restar siempre, y paréntesis. Reemplazo ahora el menos 2, con mucho cuidado. Menos 2 al cuadrado nos da 4, y 4 sobre 2 nos da 2, positivo. ¿Sí? Más 6 por menos 2, que es menos 12. Y aquí queda menos el i al cubo. Menos 2 al cubo es menos 8. Ojo ahí, va a aparecer otro negativo. Se va a quedar menos 8 tercios. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Entonces ahora hay que ponernos a calcular el resultado final. Nos va a quedar aquí 9 medios y 18 menos 9 nos da 9, ¿cierto? Menos, aquí 2 menos 12, eso es menos 10, ¿cierto? Y con el menos que está adelante va a quedar como más 10. Y acá tengo menos menos, queda más, 8 tercios, y con el menos que está aquí va a volver a ser negativo. Menos 8 tercios. ¿Sí?
Entonces, haciendo el cálculo, vamos a llegar al resultado final de esto que está aquí, que va a ser, bueno, 9 más 10, 19, ¿cierto? Más 9 medios, menos 8 tercios, ¿sí? El mínimo común acá es el 6, ¿ya? Acá el denominador es 1, ¿cierto? El 1 en el 6 cabe 6 veces y 6 por 19 nos da 114, ¿cierto? Más el 2 en el 6 cabe 3 veces y 3 por 9 es 27, menos el 3 en el 6 cabe 2 veces y 2 por 8 es 16. Así que si hacemos la cuenta, aquí queda 114 más 27 nos da 141, menos 16 nos da 125. Así que esto es 125 sextos, eso no se puede simplificar. Así que esa es el área de la región. ¿Ok? Ese es el área de la región y la hemos calculado integrando con respecto al eje Y. Nos dio 125 sextos. Ahora, la cosa cambia completamente si queremos calcular el área de esta misma región, pero integrando con respecto al eje X, ¿sí? Obviamente, nosotros ya hicimos el proceso para calcular el área, nosotros ya sabemos que el valor es 125 sextos unidades de área, ¿sí? Obviamente, si lo hago con respecto al eje X, debo obtener el mismo resultado. Pero les voy a hacer un pequeño spoiler. Lamentablemente, en este caso, el ejercicio al integrar con respecto al eje X, no queda tan breve como en el anterior, ¿ya? Y vamos a tener que hacer un análisis porque lamentablemente aquí no vamos a poder calcular el área usando una sola integral. Vamos a tener que usar dos integrales, ¿ya? Y vamos a tener que dividir la región. ¿Por qué pasa eso? Porque al integrar con respecto al eje X, lo primero que tenemos que mirar son los límites de integración, ¿cierto? Nuestra región no ha cambiado, sigue siendo esta porción del plano cartesiano que está aquí. Pero para los límites de integración ahora hay que mirar los valores de la X, ¿cierto? Entonces nuestra gráfica parte desde acá, que es desde el -1, ¿ya? Y nuestra gráfica termina en este punto de intersección que es el 8. Entonces uno dice, bueno, la integral tiene que ir entre el -1 y el 8 para poder calcular el área de esta región. ¿Ok? Esos son los valores que toma X. ¿Sí? Así que lo vamos a anotar aquí. X va entre -1 y 8 en esta región. Pero hay un problema, porque ahora cuando yo integro con respecto al eje X, ¿en qué me tenía que fijar? En la curva que va por arriba versus la curva que va por abajo. Y resulta que si ustedes miran la región que nos importa, la curva que va por arriba es siempre la misma, pero la que va por abajo no es siempre la misma. Miren, desde acá, que es justo este punto de acá, que es el vértice de la parábola, ustedes pueden ver que la curva que va por arriba es la mitad superior de la parábola. Esa es la curva que va siempre por arriba, la mitad superior de la parábola. En cambio, la curva que va por abajo, que es desde el vértice, es la mitad inferior de la parábola hasta este punto de intersección y después la curva que va por abajo cambia, porque viene siendo ahora la recta. Entonces, como nuestra curva cambió, la curva que va por abajo ya no es siempre la misma, entonces no vamos a poder calcular el área usando una sola integral, sino que vamos a tener que considerar dos integrales. ¿Cuáles son las integrales que vamos a considerar? Vamos a tener que dividir nuestra región. La vamos a dividir justo en nuestro punto de intersección que está aquí, que es en el 3. Acá vamos a hacer una separación y vamos a calcular primero esta área que está aquí, y luego vamos a calcular esta área de acá. Entonces, si se fijan, ya es más trabajo que antes, porque en el caso anterior, con respecto al eje Y, todo salía con una sola integral. ¿Qué vamos a tener que hacer? Sumar las áreas, y ahí vamos a obtener el área total. ¿Ok? Así que el área pedida aquí va a ser la suma del área verde más el área
morada. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo calculamos el área verde? Fíjense, podemos usar un truquito. El área verde, como solo está limitada por la misma parábola, resulta que las parábolas son siempre simétricas con respecto al eje focal. Acá, ¿cuál es el eje focal de esta parábola roja? Es justamente el eje X. Entonces, podríamos nosotros calcular solamente el área de la mitad de arriba, esta área, y la multiplicamos por 2, usando la simetría. ¿Ok? Entonces, esto va a ser 2 veces el área, pero de la parte que está en los cuadrantes de arriba. Y el área negra que he seleccionado aquí es la integral desde -1, porque desde aquí parte, desde el -1 hasta el 3, hasta ahí. Desde el -1 hasta el 3. ¿Y qué vamos a integrar? Es simplemente el área bajo la curva. Pero ¿qué curva es esta? ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Qué fórmula? Tenemos que trabajar con la parábola. ¿Ok? Entonces, para poner aquí la fórmula de la parábola, tengo que poner la fórmula de la parábola despejando la variable y. Acá no está despejada, porque la parábola es y cuadrado igual a x más 1. Entonces, para despejar la y, vamos a tener que aplicar raíz. Si aplico raíz a y cuadrado, me queda valor absoluto de y, igual a raíz de x más 1. Entonces, de aquí van a aparecer dos soluciones. Va a aparecer que y es raíz de x más 1 o el y es menos raíz de x más 1. ¿Sí? Y aparecen dos soluciones. ¿Por qué aparecen dos? Porque en el fondo lo que aquí aparecieron fueron las ramas de la parábola. Fíjense que esta fórmula que está aquí, la y igual a raíz de x más 1, corresponde a la mitad superior de la parábola. Es la mitad superior. ¿Y cómo yo sé que es la mitad superior? Fíjense que y está igual a una raíz cuadrada. Es siempre mayor o igual que cero. Entonces, acá, justo donde estoy pasando el lápiz, en esta parte de acá, los valores de y son todos mayores o iguales que cero. En cambio, aquí, en esta fórmula de acá, la y está igual a un negativo. Entonces, ¿en qué parte de la gráfica y es negativo? Acá, ¿cierto? En los cuadrantes de abajo. Así que esta es la mitad inferior de la parábola. Ahora, para calcular el área que a mí me interesa, ¿cierto? Tengo que usar la mitad superior. Así que vamos a trabajar con esta. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner raíz de x más 1, simplemente. Básicamente porque el área de color negro está limitada por una sola curva y el eje X. O sea, estamos como el caso que vimos al inicio de esta clase. ¿Sí? Y ahora tenemos que plantear la integral del área morada. Entonces, la integral del área morada, si se fijan, parte desde x igual a 3 y llega hasta x igual a 8. Así que la integral aquí va desde 3 hasta el 8. ¿Qué integramos? Tenemos que poner primero la curva que va por arriba. En el área morada, ¿cuál es la curva que va por arriba? Es la mitad superior de la parábola. Así que vamos a poner raíz de x más 1, que es la mitad superior de la parábola. Y la curva que va por abajo es la recta. Y con la recta no hay que hacer ningún despeje, porque si se fijan la ecuación de la recta, la y ya viene despejada por enunciado. Y es x menos 5. Entonces aquí vamos a poner menos paréntesis x menos 5. Es importantísimo el paréntesis, ¿ya? Porque ese menos nos va a cambiar los signos, ¿ya? Y ahí entonces nos va a quedar la integral planteada y es con respecto al eje x, así que se integra con respecto a x. Y entonces, como pueden ver, es mucho más trabajo porque tuvimos que dividir la región, vamos a tener que resolver dos integrales. Y además estas integrales no están tan directas, ¿cierto? Vamos a tener que evaluar aquí en estos límites de integración, entonces queda mucho más largo de hacer, mucho más largo, por lejos, ¿sí? Entonces, a esto yo me refería con que hay veces es que es más conveniente integrar con respecto a cierta variable versus otra. Los cálculos se nos reducen un montón. Y obviamente, si ustedes hacen toda esta cuenta, yo no lo voy a hacer, pero si ustedes hacen todo este cálculo, por supuesto que esto les va a dar 125 sextos, unidades cuadradas. De hecho, un muy buen ejercicio para que practiquen es
resolver esta integral, la negra, resolver la integral del área morada, sumar y tienen que llegar a 125 sextos, porque ese es el valor del área de la región completa. ¿Ok? Así que la experiencia, a medida que ustedes vayan estudiando, la experiencia les va a ir diciendo cuál es el orden más conveniente o cuál es la variable más conveniente con respecto a la cual integrar, ¿sí? En general, los ejercicios normalmente en su enunciado dice, calcule el área simplemente. No dice con respecto a qué variable. En caso que diga con respecto a una variable en particular, obviamente ahí tenemos que hacerle caso al enunciado e integrar respecto a la variable que nos dicen. Pero si no dice nada, si solo dice calcule el área de la región, entonces ahí uno decide cuál es la variable con respecto a la que va a integrar. Y obviamente uno trata de irse siempre por el camino más corto. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos un mismo ejercicio hecho de las dos maneras. Bueno, este no está hecho completamente, pero está el planteamiento, que es lo que me importa. Jóvenes, para finalizar esta sesión, vamos a terminar con esta actividad que aparece aquí. Dice, plantee, utilizando integrales, el área de la región limitada entre las curvas y igual a x más seno de pi por x, que es esta curva roja que ustedes ven aquí, y la curva y igual a x menos seno de pi x, que es la curva verde que ustedes ven acá, ¿sí? Donde x va entre 1 y 3. Ya como pueden ver, aquí está el gráfico, podemos ver que efectivamente el x va entre 1 y 3 y nos piden calcular el área, perdón, no calcular, plantear el área de la región limitada, ¿sí? Súper importante leer bien los enunciados. Acá esta palabra es fundamental. Dice plantee. Si su ejercicio dice plantee o exprese, significa que no hay que calcular la integral, ¿sí? Solamente plantear, dejar expresado, ¿ya? No calcular, solo plantear, ¿de acuerdo? Y la dificultad que tenemos aquí, más que el cálculo, ¿cierto? Porque no lo vamos a hacer, la dificultad que tenemos aquí es que nuestra región, como está limitada por dos curvas, es como que nuestra región está un poco separada, ¿cierto? Porque por un lado tenemos esta zona de acá, ¿cierto? Esta morada, que viene siendo con x entre 1 y 2, ¿cierto? Y ahí la curva que va por arriba es la verde y la que va por abajo es la roja, ¿sí? Y por otro lado, tenemos esta otra zona, que es la negra, que es con x entre 2 y 3, donde la curva que va por arriba es la roja y la que va por abajo es la verde. No sé, no tengo claro aquí si el área morada es igual al área negra. Se ven bastante parecidas, se ven como no simétricas, ¿cierto? Pero sí se ven como que una es la traslación de la otra. Con la parábola era fácil verlo porque las parábolas cumplen esa propiedad, ¿cierto? Siempre son simétricas con respecto al eje focal y por eso que puedo usar el argumento de la simetría y justificarlo así para poder plantear la integral. Pero acá estas curvas son desconocidas, po. X más seno de X, yo no sé, no conozco propiedades de estas curvas, así que quizás es un poco difícil ahí y arriesgado aventurarse y decir de que estas dos áreas van a dar lo mismo. Quizás sí, ¿ya? Pero tendríamos que verificarlo formalmente. Ahora, como es solo plantear, vamos a tener que plantear dos integrales y como aquí ya me dan el intervalo, que aquí va entre 1 y 3, fíjense que aquí lo más sano es plantear las integrales con respecto al eje X, no con respecto al eje Y, porque si lo hacemos con respecto al eje Y, de partida tendríamos que despejar en estas dos fórmulas, despejar la X. No sé si se lo imaginan, pero está bastante difícil poder despejar la X. De hecho, no podemos. Por más que intentemos despejar X de las dos fórmulas, de la roja y de la verde, con los métodos que nosotros conocemos, no es posible hacerlo. Así que en este caso estamos forzados a hacerlo con respecto al eje X. No queda de otra, ¿ya? ¿Cómo me queda entonces? El área. Va a ser una suma. Vamos a tener que plantear primero el área morada. El área morada va a ser la integral entre 1 y 2, ¿ya? Ese va a ser nuestro límite de integración, entre 1 y 2. Y tenemos que poner la función
cuya gráfica va por arriba. Entonces tenemos que mirar esto solo en el intervalo del 1 al 2. La curva que va por arriba, en este caso, es la verde, o sea, va a ser x menos seno de pi x. ¿Ok? Y a esto le restamos la curva que va por abajo, que en este caso es la roja, que es x más seno de pi x. Entonces aquí va a quedar x más seno de pi x. ¿Ok? Con paréntesis, ¿ya? Con paréntesis porque ese menos va a influir. ¿Ok? Así que ahí nos va a quedar planteada la integral con respecto a x. Y esta integral que está aquí corresponde solo al área morada. Y le vamos a tener que sumar la integral que representa el área, lo voy a escribir aquí abajo porque no me va a alcanzar, el área de la parte que es achurado de color negro. Entonces, esa va a ser la integral entre 2 y 3. Y tenemos que poner la curva que va por arriba. Siempre primero la que va por arriba, que en este caso es la roja, que va a ser x más seno de pi x, menos la curva que va por abajo, que es la verde, que es x menos seno de pi x. ¿Ok? Y ahí lo tenemos, y eso se integra con respecto a la variable x. Y calculando esas dos integrales que está ahí, vamos a obtener entonces el área que nos están pidiendo. ¿Ok? Y como solo dice plantear, ahí está hecho el planteamiento completo. Y así finaliza esta sesión.